Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado, Norma Piña ordena asaltar todos los congresos estatales donde se vote esta reforma. ¿Quieres saber qué hará al respecto el presidente Andrés Manuel? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el día de ayer fue una jornada bastante fatídica, pero con una gran recompensa que todos los mexicanos estábamos esperando. La aprobación a la reforma del Poder Judicial en el Senado de la República ya es todo un hecho. Y el escalón más difícil de subir ya quedó atrás y ahora quedan todavía mucho por hacer para que esta reforma sea una realidad y sea irrevocable en todo el país. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que Norma Piña ordena atacar los 23 congresos estatales donde también se está discutiendo y votando la reforma judicial. Y también veamos qué advertencia le manda el presidente Andrés Manuel a este grupo de golpistas llorones del Poder Judicial. Y es que ayer vimos claramente de lo que está hecha la oposición mexicana. Un grupo reaccionario y violento que cuando la situación no está a favor, sacan lo peor de sí y violentan al pueblo mexicano para conseguir lo que ellos quieren. Vimos cómo es que grupos porriles de Norma Piña ingresaron violentamente al Senado y tomaron la Cámara Alta a punta de golpes y actos barbáricos, los cuales creímos ya haber superado hace bastantes años. Y esto no evitó que se aprobara en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial en el Senado en una sede alterna. Y esta es una excelente y gran victoria para la Cuarta Transformación. Pero la pregunta importante aquí es, ¿qué le queda por recorrer a esta reforma para ser totalmente aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación por el presidente Andrés Manuel? La mañana de este miércoles, algunos congresos locales comenzaron a sesionar y para votar la reforma al Poder Judicial aprobada en el Senado de la República. Oaxaca fue la primera legislatura local en dar su visto bueno a esta iniciativa. En el Congreso local de esta entidad, la totalidad de los diputados votó a favor de la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel, inclusive los legisladores del Partido de Acción Nacional. Pues resulta que una vez aprobada la reforma judicial en el Senado, comenzó su aprobación en los congresos locales, pues se requiere el aval de al menos 17 de las 32 legislaturas estatales para que alguna de las dos cámaras del Congreso emita la declaratoria de reforma constitucional. Sabemos que Morena y sus aliados cuentan con el control de 23 congresos estatales, por lo que se espera que se apruebe en cuando al menos 17 estados, lo cual es una excelente noticia y nos deja bastante tranquilos de que aunque no se apruebe en algunos congresos del país donde predomina la oposición, pues en la mayoría vamos a estar bastante bien cubiertos para la aprobación de esta reforma. Y es que se ha confirmado que para este momento ya 17 congresos locales le han dado su voto a favor de la reforma al Poder Judicial. Y con esto, la Cuarta Transformación ya tendría legislativamente la potestad de aprobarla por completo después de que la mayoría de los legisladores decidieran votarla a favor. Por su parte, en el Congreso de Querétaro, como ya era de esperarse, la reforma no fue aprobada dado que el Partido de Acción Nacional tiene mayoría en ese Congreso. Y puede que de igual forma en los parlamentos de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Guanajuato pase exactamente lo mismo. Pero no es necesario que nos preocupemos, ciudadanos. Morena tiene más de lo suficiente para poder aprobar esta reforma sin ningún inconveniente, al menos a nivel legislativo. Mañana será discutida en los congresos de Tamaulipas y Ciudad de México. El Congreso de Hidalgo será el viernes 13 de septiembre y en Chiapas el sábado 14 de septiembre y todo queda perfectamente acomodado para que el 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel pueda dar el grito de independencia con esta reforma bajo al hombro. Lo cual es una excelente noticia para todos los mexicanos, pues no podemos esperar ni un minuto más para sacar a patadas a Norma Piña y a sus compinches del Poder Judicial. A partir de esta fecha comenzarán a correr 30 días para que un tercio de los integrantes de la Cámara de Diputados, del Senado o de las dirigencias de los partidos puedan meter una controversia constitucional y de alguna manera intentar parar esta reforma judicial.
Pues sabemos que definitivamente los opositores van a meter estos recursos de controversia constitucional y van a hacer lo que sea para echar abajo e inclusive utilizando la Corte para invalidar este proceso legislativo. Así lo confirmaban los líderes de este movimiento del Poder Judicial, donde ya adelantaban luchar legalmente en los tribunales esta reforma que ya es prácticamente un hecho y que es prácticamente irrevocable. El siguiente paso que va a seguir para los trabajadores del Poder Judicial va a ser mantener las medidas de presión que hemos estado usando hasta hoy, que en este caso es la suspensión de labores en todos los edificios del país, en todos los edificios del Poder Judicial de la Federación del país. Aquí, en la Cámara de Diputados, continuar el plantón indefinido y en un momento vamos a hacer del conocimiento de todos los compañeros a nivel nacional de esta postura que se sugirió en este momento para determinar si están de acuerdo con esa decisión o si no están de acuerdo, ver la posibilidad de tomar otras acciones, pero siempre con la voluntad de continuar con la resistencia en esta arbitraria reforma al Poder Judicial de la Federación que desgraciadamente se está terminando de consumar. En las entidades de la Federación. El 1 de octubre ustedes permanecerán, hasta el 1 de octubre permanecerán aquí en plantón. Es una postura que se va a proponer. Sin embargo, es una decisión que van a tomar nuestros compañeros a lo largo de todo el país. Vamos a hacer un censo y es la decisión que tome la mayoría de los compañeros trabajadores. ¿Cuándo estarían decidiendo? Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las redes globales de jueces y magistrados. Justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo. Así escuchamos a los trabajadores golpistas y a sus líderes, los cuales, mangoneados por Norma Piña, también han emprendido una cruzada en contra de todos y cada uno de los legisladores locales que se han dado a la tarea de discutir y votar esta reforma constitucional. Se mantendrán en paro al menos hasta el día de la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum en la Cámara de San Lázaro, pues estos personajes pretenden boicotear esta investidura presidencial el día 1 de octubre cuando se pase la banda presidencial del presidente Andrés Manuel a la presidenta Claudia Sheinbaum. Así de enfermos están estos pseudotrabajadores que pretenden realizar un golpe de estado directo y frontal en contra de los dos poderes de la federación. Y pues como vemos en la pantalla, han emprendido una guerra frontal contra los congresos dominados por Morena y han mandado a sus porros más violentos y más cavernícolas a tratar de tomar las sedes legislativas estatales a punta de golpes y violencia, como ha ocurrido en los congresos de Veracruz, Baja California, Puebla, Colima, entre otros que han sido asaltados por estos neandertales, tal y como ocurrió el día de ayer en el Senado mexicano en la Ciudad de México. Y es una realidad que estos personajes quieren replicar la misma receta y creen que las cosas van a ser muy fáciles y que se pueden salir con la suya así como así. Coincidentemente, en el Congreso de Querétaro, donde no se aprobó la reforma judicial, ahí no hubo ni una sola alma de los grupos porriles de Norma Piña. Una coincidencia que realmente no es una coincidencia. Vamos a ver rápidamente cómo es que estos personajes del Poder Judicial asaltan estos congresos locales, pero también veamos cómo es que la fuerza del orden los deja en su lugar y se aprueban esta reforma en todos y en cada uno de los congresos locales. ¡Vamos!
Y pues sí, así vimos claramente cómo es que estos cavernícolas con sed de venganza tratan de detener o al menos amedrentar a los legisladores de Morena y aliados. Es una realidad que en el Poder Judicial se están perdiendo muchos privilegios. Recordamos que al menos 50% de los trabajadores del Poder Judicial son familiares entre sí, lo que significa que no solamente Norma Piña estaría en peligro de perder su trabajo, sino que también se ve revelada la red de nepotismo y de conflicto de intereses que hay dentro de la Suprema Corte, y por eso es que estas familias se ven amenazados sus privilegios y por eso se prestan a estas provocaciones. Por su parte, el presidente de la nación celebró esta aprobación en el Senado, pero también lanzó un mensaje contundente a estos pseudotrabajadores del Poder Judicial violentos, que pretendían amedrentar al Poder Legislativo avalados por Norma Piña y estos jueces corruptos. Muy autoritarios, fachos. Ayer nosotros fuimos opositores. Nunca nos robaron la presidencia. Estuvimos aquí como 2 meses. Hicieron un escándalo para evitar la violencia, porque nos robaron la presidencia. Tampoco dijeron nada los oligarcas, los que se sentían dueños de México, los que ayudaron en el fraude, ni los medios de comunicación convencionales. Con honrosas excepciones. Bueno, no rompimos un vidrio y nos robaron la presidencia a todos los mexicanos y causaron un daño tremendo, porque si no nos hubiesen robado la presidencia en el 2018 nos hubiese costado menos, ¿sí?, sacar adelante a nuestro país. Ayer de repente toman el Congreso, el Senado de la República, destruyen. Esa es la otra característica del conservadurismo. Entonces, estoy muy contento porque se va a lograr la renovación del Poder Judicial. Hacía falta, ya se ha avanzado mucho en limpiar el Poder Ejecutivo, se ha avanzado muchísimo y además ayer quedó demostrado en limpiar el Poder Legislativo, el que se aguantaran los legisladores ahí, firmes, mujeres, hombres, recibiendo insultos y todo. Y eso también tiene mucho que ver con lo que te preguntaron, ¿no? ¿Por qué resiste uno? Por convicciones y porque se defiende una causa superior. Entonces, está uno dispuesto a pagar una cuota de humillación, no una, varias, porque tiene una causa mucho más importante, que es la transformación del país, que es sacar de la pobreza a nuestro pueblo, acabar con las mafias. Si se van a mantener en paro, que no cobren sus salarios. O sea, porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando 400,000 pesos al mes o 150,000 pesos al mes. O sea, ¿cómo? Porque es recurso público, ¿eh? El Poder Judicial recibe recursos públicos. Eso quiere decir del pueblo de México. Así escuchamos de manera contundente al presidente Andrés Manuel, arremetiendo contra estos golpistas que trataron de asaltar los congresos no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y es una realidad que habrá repercusiones legales contra estas personas y también habrá repercusiones contra el Poder Judicial, el cual a claras luces le declara la guerra a los demás poderes de la Federación y al pueblo mexicano. Imagínense lo grave del asunto, que ya ni siquiera están escondiendo su culpabilidad o su participación en estos motines. Les da gusto, y lo vimos el día de ayer, cómo es que estos manifestantes agraviaron a los legisladores de Morena, pero por el otro lado se derritieron en abrazos con los legisladores del PRI y el PAN respectivamente. Vimos cómo es que estos manifestantes formaban parte de grupos de choque ligados al PRI y al PAN, y vimos cómo es que inclusive trataron de violentar a estos legisladores y amenazarlos de muerte. Llamaron traidor a Miguel Ángel Yunes, pero vimos cómo es que inclusive el Congreso de Oaxaca, hasta los mismos legisladores del PRI y el PAN votaron a favor de esta reforma de manera totalmente increíble. Pues hasta ellos se dan cuenta de lo necesaria que es esta reforma y de lo inevitable que es que se apruebe a nivel nacional.
Que dicho sea de paso, la Comisión Permanente del PAN anunció la expulsión del senador Miguel Ángel Yunes del Partido de Acción Nacional. Así lo ha confirmado este senador prácticamente, el cual estaría yéndose a Morena para seguir votando a favor de las demás reformas constitucionales que se vienen en el próximo sexenio. Por el otro lado, dijeron que la economía se iba a caer si se aprobaba esta reforma, pues como vemos en la pantalla, el peso inclusive recuperó terreno frente al dólar después de la aprobación de esta reforma constitucional en la Cámara de Senadores. Ya iremos viendo a lo largo de estos días cómo es que se va intensificando esta guerra de Norma Piña e inclusive cómo es que se va atenuando conforme se van dando cuenta estos trabajadores que ya no van a poder hacer nada y que ya están muy metidos en el fango. Veremos qué repercusiones hay contra los responsables, pero enhorabuena ciudadanos, logramos nuestro cometido y misión cumplida. Se aprobó la reforma constitucional más importante del gobierno del presidente Andrés Manuel y del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Recuperamos el poder judicial y ahora nos toca defenderla hasta el último momento, inclusive ante los ataques carroñeros y asquerosos más violentos en todo nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece el nivel de violencia que maneja Norma Piña para tratar de tomar todos los congresos de los estados? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!